Bueno amigos, nos encontramos en Los Silos, en la isla de Tenerife, y con nosotros se encuentra José Oramas, que sabéis que es el jefe técnico de Ecoplaca. Hoy vamos a hablar de las consecuencias del temporal de agua y viento que ha azotado la semana pasada, tanto la isla de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, bueno, en realidad a todo el archipiélago, pero sobre todo las islas que tienen más cultivos de plátanos y sobre todo de aguacates han sido las más afectadas por esos vientos. Pero a raíz de esto queremos hablar del seguro que está habilitado tanto para el plátano como para el aguacate, y un poco explicar qué es lo que se tiene que hacer en el momento de que tenga que venir el perito, a pasar y ver la finca, porque muchas veces cometemos errores y perdemos dinero. Pues para eso está José Oramas aquí, para un poco adiestrarnos y un poco sepamos por dónde tenemos que caminar. José, buenos días. Hola, buenos días, Lucio. Bueno, ¿cuáles han sido las zonas afectadas por este temporal de agua y viento? Hombre, este año han venido las tres borrascas, cuatro casi, que han venido una tras otra, y la pena es que ha traído agua, que todos los agricultores pues están muy contentos, pero también han traído viento. Por zona, hay unas zonas más afectadas que otras. Realmente prácticamente esta vez ha pegado en todas las islas, pero sí es verdad que hay unas zonas que tienen mucho más daño. Estamos ahora mismo, como viste tú, en la costa de Los Silos. Hay zonas que ha dado muy duro, sobre todo en la zona esta de La Caleta, Los Silos, todo lo que es la isla baja. Luego en Tenerife también en el sur ha hecho algo de daño, quizás menos, y alguna otra zona, a lo mejor en la laguna, en la zona de bajamar, La Punta, un poco. En La Palma, por lo que también nos van comentando los técnicos y las cooperativas, pues sabemos que la zona peor ha sido la zona de Santa Cruz, todo lo que es Santa Cruz, Mazo, Breña. Han escapado otras zonas, aunque ya digo que en todas las zonas ha hecho daño, porque al final rompe hojas y provoca que se pierda mucha masa foliar y la fruta no va a llenar igual. Y luego tenemos Gran Canaria, por las noticias que tengo, también la zona toda de Galda, Arguía, toda esa zona norte de Gran Canaria, creo que hay zonas muy afectadas, incluso algunos invernaderos ha hecho daño. Y La Gomera también La Gomera suele ser una zona que siempre no se libra, sobre todo de Migua, Valle Gran Rey, Valle Hermoso, en algunas zonas de La Gomera. ¿Y el Hierro? Y el Hierro, lo que pasa es que el Hierro, como está casi todo invernado, en las zonas al aire libre sí les ha pegado duro, pero cada vez hay menos y hay algún daño en invernadero, pero creo que no son graves, ¿no? Bueno, José, vamos ahora a hablar de las afecciones. ¿Cuáles han sido las afecciones? Aquí estamos viendo bastante desflecado, una mata tirada, los hijos tocados, pero él es el técnico y la persona que nos puede explicar qué tipo de afecciones os habéis encontrado. Bueno, cuando la planta cae es lo que más espectacular vemos, y es como pues el daño más grande, ¿no? Cuando ya la planta pierde todo su sistema radicular y cae al suelo y cae la piña. Pero realmente el problema es que la pérdida de producción es muy grande cuando afecta mucho la pérdida foliar, ¿no? Porque la fruta ya no va a llenar, las nuevas apariciones no van a ser igual, se va a quedar trancada la piña, no va a sacar un racimo como se esperaba, y sobre todo el tema de llenado. Por eso es muy importante esperar un poco a ver los efectos de este deshojado tan intenso, para que cuando se entre a peritar se valore correctamente, ¿no? Si la afección de viento a la mata es antes de parir, es peor, ¿no? Sí, hay un problema. El seguro se ha ido mejorando año a año. Es verdad que llevamos ya más de 20 años con este seguro y se ha ido mejorando, cada vez la mejoría ha sido importante, se ha ido perfeccionando. Pero hay un tema que sí que nosotros, el sector, seguimos discutiendo, que es los daños en planta hija, ¿no? Los daños en planta hija, cuando la planta no está parida todavía y le hace un daño, a lo mejor le quedan 2 o 3 meses, por debajo de 3 meses ya se considera planta hija, ¿no? Entonces, si te deja la planta sin hoja ninguna, está claro que el daño es tremendo, a la hora de la aparición no va a ser igual, y eso no está considerado, a no ser que la mata caiga, ¿no? Esa es yo creo que es la gran deficiencia del seguro, ¿no? Es tener en cuenta que el daño en la planta hija, que aunque les queden aquella que le quede más de 3 meses para parir, no se tenga en cuenta ningún daño que se produce, ¿no?
si no cae, ¿no? Si no cae. Entonces, y luego, claro, antes de parir, si te da te deja sin hoja, es verdad que esa piña ya va a nacer y va a tener muchos problemas para va a salir tocada. Sí. Va a salir tocada. Entonces, bueno, los técnicos de Agrosur entran con unas tablas que bueno, se han ido mejorando, pero realmente yo creo que la eficiencia mayor es en este tipo de circunstancias, ¿no? El movimiento también va a romper raíces, va a dañar y va a afectar a la piña, aunque esté ya nacida, ¿no? Claro, si la raíz muchas veces te ha roto todo el sistema radicular y la planta a lo mejor por este sistema, que realmente está atada unas con otras, no llega a caer, parece que el daño es menor, cuando el daño realmente esa planta ya está muy tocada para poder desarrollar su racimo bien. Una cosa es el deflecado y otra cosa es la pérdida de la hoja, ¿no? Entonces seguro lo que es un deflecado no te lo considera. Realmente es verdad que cualquier viento, e incluso el deflecado ligero, es bueno para que la planta reciba luz, ¿no? Exactamente. El problema es cuando ya es un deflecado muy intenso, que pierde mucha masa foliar, va a impedir que el desarrollo correcto del racimo y que llene bien. Hemos visto los daños que hay tanto en la mata, tanto en el hijo. Bueno, pues hemos visto también los daños que se producen en cuanto anteriormente a la aparición de la piña, pero queremos ver los daños que se producen en la piña, con las rosaduras. Hombre, si está embolsado, habrá menos rosaduras y menos daño para la piña, y es una de las cuestiones que desde Ecoplaca se hace mucho hincapié, que se intente embolsar la piña. ¿Es así, José? Sí, bueno, el seguro incluso si tienes la fruta embolsada, el que hace la extensión de garantía, si está embolsada o no embolsada, tiene otro diferente coste, ¿no? Lo que pasa es que si pones que está embolsada, tiene que estar toda la fruta embolsada en el momento de la peritación. Bueno, y siempre tiene que estar embolsada. El daño por calidad es un daño que a lo mejor vemos algunas manillas muy rosadas, se hace también por un muestreo, ¿no? Porque a lo mejor hay que calcular qué porcentaje de manilla sobre el total está dañada, ¿no? Entonces, pues el técnico, el perito de agroseguro, lo que hace va a valorarle, pues calcula dentro de la línea de muestreo, pues mirará cuántas manillas están rosadas sobre el total, es decir, puedes tener una o dos manos muy rosada y el resto bien. Los daños a veces según el tipo de viento y claro, si la fruta está embolsada, este daño suele parecer menor, ¿no? Y sobre todo suelen ser las manillas de la parte de arriba de la piña, donde el deflecado suele estar dándole y se roza. Por eso nosotros insistimos, a veces cuando llega un temporal de estos y hay muchas parcelas afectadas, es verdad que se tarda muchas veces en peritar, lógico, si ahora mismo tenemos a lo mejor 2.000 partes o 3.000, hay un 1 y un 2.000 o 3.000, ¿no? Entonces, pero a veces vale la pena porque ese tipo, por ejemplo, ese mismo, el roce no se suele ver hasta los 3, 4, hasta la semana o 10 días, 12 días, no se empieza a ver realmente el daño producido, tanto por la pérdida de hoja como porque se va a ser resecando y se pierde realmente la masa foliar, que nos lleva a discutir con el técnico de turno que si se ha perdido la hoja o no. Cuando vas a partir de las 2 semanas ya sí se va viendo el daño. Sí, se va notando. Entonces tampoco es bueno hacer una peritación muy rápida, ¿no? Bueno, yo lo primero les recuerdo a todo el mundo que existe un seguro colectivo, que estamos todo el sector asegurado a través de las organizaciones de productores y bueno, ante un daño lo primero es ponerse en contacto sobre todo con su entidad, en el caso de Ecoplaca, ponerse con su entidad para que dé parte del siniestro. Una vez que la finca ya se ha dado parte, pues tocará esperar. Es importante que los técnicos de las cooperativas sepan la gravedad de cada situación, porque qué fincas requieren que se visite rápido, porque a lo mejor las plantas están caídas sobre los riegos, no se puede regar, o algún problema de que se ha caído un muro, o que el agricultor requiere urgencia en poder intervenir en la finca. Una vez que los técnicos son los técnicos del agroseguro, los que les vamos dando a través de nuestros técnicos las prioridades, es muy importante que dejar, sobre todo en primer lugar, cuando el técnico llega, lo primero que va a hacer el peritaje es ver el número de plantas caídas, ¿no? Eso las va a contar una a una, con lo cual yo recomiendo que no se quite nada, se deje las plantas, todas las caídas se queden en su sitio, bueno, si molesta un riego, pues rodarla, está claro, pero dejarla con racimo para que vean el efecto. Es decir, que no eliminarlas, sacarlas de la finca. Y luego viene el tema del muestreo. El técnico va a decidir unas líneas de muestreo, porque claro,
Si tú muestras una zona te va a parecer mucho daño, por lo cual tendrás que coger una parte representativa, entrar por la zona más dañada como la zona que está bien para saber más o menos la gravedad del la media de la finca. Entonces es bueno, tú puedes ir trabajando dejando zonas de muestreo, ¿sabes? Pero si tienes unas hojas las puedes ir quitando, pero sabiendo que siempre hay que dejar esas hojas de muestreo a que llegue el técnico para poder ver el daño real, ¿no? La zona de muestreo, ¿cuánto debe ser, más o menos? No. ¿Hablamos de 4 o 5 metros a cada lado? ¿Cómo? Sí, vamos a ver, el técnico llegará a la finca, el técnico de perito llegará a la finca y estudiará la finca, si están en terrazas, si será un llano grande, entonces él cogerá una zona, pues atravesará diciendo pues, desde una zona con daño a zonas que no tengan daño. Entonces, una línea de trabajo. Eso quita que tú puedas, además lo recoge el seguro, que tú puedas trabajar algunas zonas, ir limpiando, siempre dejando zonas que el técnico, lógico, pueda mostrar para ver realmente el daño. Ya digo, las plantas que están caídas no tocarlas hasta que se haga el peritaje. Y luego está la otra opción que no hemos hablado, que una vez terminada la peritación, es muy importante que el agricultor sepa que puede estar conforme como no conforme. Entonces, el agricultor le va a tener que pedir al técnico que está haciendo la peritación cuál es realmente el daño que está dando, en porcentaje, en kilos e incluso en cuantía económica, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando, si está de acuerdo, pues firma conforme, pero si no estuviera conforme, porque cree que el daño es mayor, pues que siempre va a haber una no conformidad. Es decir, firma, pero pone no conforme. No conforme. Siempre se firma, la peritación hay que firmarla. Es decir, es absurdo no firmar una peritación porque entonces no invalidas entonces al final tienes todas las de perder. El agricultor tiene que firmar conforme o no conforme. El siguiente procedimiento que hace Agroseguro es, una vez que tú has firmado no conforme, se van a buscar dos técnicos distintos. Bueno, dos técnicos. El Agroseguro va a buscar otro técnico y va a designar otro técnico. Y tú, el agricultor, va a designar a su técnico que lo represente, que puede ser el técnico de la cooperativa, un técnico suyo de confianza o alguien que lo va a representar en la contradictoria. Las contradictorias suelen ser, una vez terminado, se suele hacer las peritajes, se hacen las contradictorias y es importante que el técnico que designe el agricultor sea de confianza de él. Y al final lo que se va a rajatabla, se coge el seguro, se coge la póliza y se va, pues los dos acuerdan una línea de muestreo. Lo de contar las plantas es tan sencillo como eso, no hay problema porque es contar número de plantas caídas, no suele dar porque están ahí las plantas. Sí, no hay problema. Luego vienen las líneas de muestreo, que si cogió una mala representatividad o no, que es bueno que el agricultor cuando está peritando por primera vez vaya viendo que la peritación va correcta, ¿no? Y luego ya es entrar en unas tablas de tantas pérdidas, es muy sencillo porque al final son tantas pérdidas cogidas, entran en tablas. Y que si faltan tantas hojas. Claro, exacto, faltan tantas hojas, faltan tanto, entonces va entrando esta planta, le quedan 2 meses, esta está parida, esta está en grado, según el grado de llenado, van viendo, si la piña está, se va viendo el grado de llenado, lo que le puede quedar para recolectar. Y entonces van entrando en tabla y eso ya, pues bueno, ya digo que más o menos, valor arriba, valor abajo no debería haber problema. El problema está que es verdad que hay un daño que nosotros seguimos el sector discutiendo con los representantes del seguro, y es que el daño en planta hija no se está recogiendo. O sea, cuando no cae, la planta si no cae, existe una planta de menor de 3 meses que no se considera ningún daño, y no es verdad, porque te la deja descalzada, te la deja muy tocada y ya el racimo. Pero en los restos, bueno, son de muchos años, bueno, puede haber discrepancias, sobre todo en las líneas de muestreo, puede haber discrepancias en los promedios que da la finca, pero al final estamos obligados, al final ellos recurren a la información de la cooperativa, están obligados a ver el promedio, a ver el promedio medio de esa finca, a ver lo que está cogiendo, y entonces el agricultor va a ser, el perito va a ser el que va a designar según el tamaño de racimo. También es verdad que hay ya muchos años de experiencia y cada vez los errores se van corrigiendo, ¿no? Desde tu punto de vista, como experiencia personal, que has ido en alguna otra ocasión, se te ha requerido para ser el técnico que esté avalando de la contradictoria, ¿cómo ha resultado? ¿Ha sido positivo pues, para el agricultor? Lucio, te puedo hablar de todo, es que eso es otra. Puedo hablarte de todo. Cuando vas a una contradictoria, yo he hecho algunas contradictorias, y cuando vas a una contradictoria, es verdad que van a rajatabla, aplican el reglamento, y los dos técnicos al final no hay mucho que discutir, porque la discusión puede ser en que la línea esta o la otra, el promedio puede ser este o este otro, pero una vez que entras ya, los dos técnicos, si aquí le faltan 5 hojas, le faltan 5 hojas, no hay tutía. Si hay tantas plantas caídas con su racimo, las ves, entonces vas entrando y al final haciendo. Entonces yo tengo casos de que ha salido a favor
decir que la contradictoria ha salido a favor del agricultor como ha salido negativa. Y al final es una contradictoria. Por eso, cuando firmen una contradictoria también valórenlo mucho, porque los agricultores también muchas veces se fijan en el vecino. Entonces a lo mejor la mía tiene un 12, a mí me dieron un 35, al vecino le dieron un 35, a mí un 12, pero hay que ver en qué estado está la plantación, porque no es lo mismo si está todo por recolectar que si ya está casi todo por recolectado. Entonces hay unos parámetros que es verdad que todas las fincas, cada finca es un mundo, ¿no? Pero bueno, y a veces pueden salir negativas, y entonces te da al valor todavía salir, que el agricultor se cabrea más, pero... José, vamos ahora también a los tantos por ciento, porque a veces los tantos por ciento son el caballo de batalla del agricultor y Agroseguro. Si es acumulable, si no es acumulable, si ese tanto por ciento se paga, si se acumula, en fin. ¿Cómo está eso? El seguro va siempre, se determina el 30 de junio, es decir, que el seguro va del 1 de julio cada año al 30 de junio del año siguiente. Una vez que empieza ya el 1 de julio, empezamos de cero. ¿Vale? Entonces tú vas acumulando. Es verdad que un daño a la muerte esta vez puedes tener un daño de un 5%, pero después a lo mejor dentro de 3 meses tienes uno de un 10 y ya te suma y ya tienes un 15. Hay una cosa que se llama la franquicia, que eso es importante también tener en cuenta, que la franquicia es el daño que no te lo cubre. Sí, Entonces, en el colectivo es un 8% y los que hacen extensión es un 6%. Ese daño no cubre, ¿no? Y luego la forma de pagar también. Nosotros toda la zona, aquí los agricultores, la extensión es muy interesante, hacer la extensión, que la extensión la contrata el agricultor por su cuenta, con la compañía. Se suele hacer mucho a través de las entidades, ¿no? Entonces la extensión. Entonces, una vez que contratas esa extensión en las zonas ventosas, yo creo que casi todo el mundo la hace. Sí. Porque a la hora de pagar vas a recibir daños pequeños, en daños de 10, 15, 20%, te va a ser muy rentable haber firmado la extensión. En cambio, un daño ya muy grande desde que arrasa la plantación, e incluso el colectivo está por encima de la extensión. Porque el colectivo al final va sobre un daño total y la extensión va sobre el daño lo que tienen que pagar. Es decir, te explico. A ver si soy capaz. No, bueno, yo lo entendí perfectamente, pero vale. Vamos a explicarlo de nuevo. No, digo que la extensión lo que hace es, te paga todo y te quita un 10% a partir del 6%. El colectivo empieza en el 8%. Si tú tienes un daño de un 7%, pues yo te pago el 7% ese que has tenido daño, lo único que te quita un 10% del valor que te voy a dar. Entonces, claro, un daño de un 7%, en el colectivo no vas a cobrar y en la extensión vas a cobrar todo menos un 10% de lo que te pagan, ¿no? Exactamente. Y así vamos sumando. Si un daño por decirte algo, un daño de un 15%, en un colectivo vas a pagar el 15 menos 8, te van a cobrar un 7% de todo tu daño. En la extensión te pagan el 15% entero. Cuando has superado el 6%, te pagan entero el 15%. Y luego en el valor que te dan, te quitan un 10%. Entonces hay diferencias muy importantes a la hora de cobrar una extensión que no. ¿Quién hace la extensión? Sobre todo las zonas más conflictivas. Sería bueno hacerla a todo el mundo, pero bueno, sobre todo las zonas donde más conflictividad hay, no dudan en hacer una extensión porque seguro que te la va a pagar cualquier pequeño viento que haya. Bueno, pues haciendo un resumen de lo que José nos ha dicho, lo primero de todo, dejar las matas que están caídas, dejarlas en la finca, no moverlas. Bueno, si está encima de un riego, sí, moverla a un sitio a otro para que no haga daño. Segundo, pues intentar ver por dónde están las zonas que están peores, para un poco buscar ese pasillo, conjuntamente con el técnico de Agroseguro, pues por donde se va a hacer la peritación, desde lo más malo hasta lo más bueno. Firmar siempre, conforme o no conforme. Si no estás conforme, pues habrá una contradictoria donde vendrá un técnico elegido por Agroseguro y un técnico elegido por ustedes, puede ser también de la cooperativa, y ahí se va a discutir y se va a llevar a un acuerdo. Es decir, lo que está sobre el papel y lo que está en la norma, habrá que cumplirlo. Siempre nos ha dicho que hay que tener, si es posible, la extensión de garantía, y sobre todo en aquellas zonas que son conflictivas, que sabéis perfectamente bien que aquellas que tienen pues el seguro colectivo tienen una franquicia del 8%. A partir de ahí, pues es cuando se paga. Los que tienen una extensión de garantía se baja al 6% y a partir de ahí se paga. Al final te quitan un 10% de, que un poco pues es la ganancia que tiene el seguro, te saca un poquito de ahí. Y también nos ha dicho algo muy importante: si se produce un daño total, al final lo que te van a pagar por el colectivo siempre va a ser superior a la extensión de garantía. Ahora, no obstante,
la extensión de garantía es importante, sobre todo para daños menores y que son acumulables. Un poco ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y si hablamos de aguacate, José... Aguacate, quiero aprovechar pues, este programa para decir, tenemos un problema muy gordo en el cultivo del aguacate con el seguro. Y el problema está, Lucio, en que hay muy poca gente asegurada y solamente se aseguran los que tienen daño. Eso que hace que lo que hablábamos antes, que el seguro sea muy caro. Muy caro. El seguro se hace muy caro y poco rentable. Entonces, hoy por hoy, Enesa y los que llevan todo el tema del seguro están empezando a desaparecerlo. Porque son todos los años, claro, el agricultor por un lado ve que no le cubre todo lo que quisiera y por otro ve que el seguro es muy caro. Se está plantando mucho aguacate y nosotros tenemos una experiencia muy importante en plátanos que creo que debemos trasladarla al seguro del aguacate. ¿Un seguro colectivo, José? Nosotros estamos planteando, quisiéramos hacer un seguro colectivo como tiene el del plátano, pero nos han dicho que es imposible. Hoy por hoy existe una parte del sector del aguacate que está fuera de control, es decir, no está a través de organizaciones de productores, pues a través de gangocheos en fincas, y entonces hay muchísimas... Que no están dados de alta. Entonces, lo cual el colectivo se nos hace inviable, no se puede hacer un colectivo. Yo les he propuesto a los responsables del seguro que nos dejen hacerlo por organizaciones de productores de frutas y hortalizas, por OPFH. En el caso de Coplaca, que nos dejen hacer un colectivo con todos nuestros productores de aguacate. Y en caso de, pues en el caso de Cocampa o Palma, o los que tengan, pues que vayan a hacer colectivos por lo menos y después hacer un sistema igual, un colectivo para grandes daños, que a lo mejor todos los agricultores de Coplaca estén asegurados y que el agricultor tenga la posibilidad de hacer la extensión de garantía, recogiendo más, que pues pague, pero recoja más, que lo cubra mejor, ¿no? Es muy importante que aflore todo ese aguacate que está fuera de control. Es decir, el problema es que si tú para poder hacer cosas colectivas necesitas que esté todo controlado. Es decir, en el plátano, todos los productores de plátano están dados de alta en una OPP. El aguacate existe un porcentaje muy grande que ahora mismo se están plantando fincas nuevas. Es importante que todas estas fincas que se están plantando comercialicen su fruta, yo ya no digo sino a través de OPFH. ¿Por qué? Porque en el momento que se aflore todo ese aguacate podemos hacer cosas, pues Coplaca podemos contratar un seguro, podemos dar cobertura a nuestro seguro y a medida que podamos hacerlo colectivo vamos a conseguir beneficios todos. Nos haga todo este aguacate vamos a tener que empezar a hablar de exportaciones, pero son temas que nos venían vendiendo, hablar de IGP, del aguacate canario, hay que hablar de muchas cosas. Pero y las medidas de la política que pedimos a la consejería es medidas que afloren todo ese aguacate y eso se hace a través de la OPFH. Existen unas organizaciones que son reconocidas en Europa, que son las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Y hay diferentes organizaciones. Es vital que todos los productores estén en una OPFH, porque la OPFH te va a dar transparencia, te va a dar un sistema. Cualquier agricultor que esté en aguacate de Coplaca tiene que tener su trazabilidad. Tenemos que tener, como dices tú, los registros todos de acuerdo, sus libros de campo, su historia. Lo que nos ha planteado en esa es la desaparición del seguro de aguacate, porque claro, llevan 4 años donde han pagado más de lo que han recibido. Al final esto es como todo un negocio. Ha habido reuniones, va a seguir habiendo, ya parece que nos han aceptado en la posibilidad que hasta ahora no nos dejaban hacer colectivos a través de la OPFH, parece que ya en esa lo han entendido. Con lo cual, ya la última reunión que hubo la semana pasada, parece que quieren apostar por este tema y nosotros pues con la consejería y estamos trabajando estrechamente junto con consejería, agroseguro, el resto de OPFH en intentar hacer un seguro de mínimo. Por ejemplo, tú lo hablabas, en el plátano, ante cualquier desastre grande está el seguro. Siempre el colectivo va a cubrir, ningún agricultor, hoy por hoy que yo sepa, en los últimos 20 años se ha arruinado por un siniestro. Ha podido tener un año malo, no le han podido dar todo lo que realmente, porque es verdad que no te dan todo, pero arruinarse, y en el aguacate tenemos que trabajar en esa línea, empezar con un seguro colectivo, si no lo dejan hacer a todo el sector, porque no está todo el sector regulado, por a través de las OPFH, subvencionando ese seguro a las OPFH y que los agricultores vayan siendo una de las ventajas que tengan al pertenecer, primero por comercialización, por tener un seguro, por estar reglado, por tener un libro de campo, por tener unos técnicos trabajando. Por eso yo creo que esta parte, que está un poquito ahora mismo dejado de la mano de Dios, tenemos que ir concentrando el cultivo del aguacate, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con Nereo Díaz Sosa, él es el propietario de esta finca de aquí de Los Silos. Como vemos estaba desflecada, alguna mata caída, bueno, pues bastantes daños,
bastantes daños, y sobre todo por lo que hablábamos antes, el daño producido pues en las matas que están a punto de parir y en los hijos, que al final pues va a mermar esa producción para el año que viene. Nereo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo han sido los daños por aquí, por esta zona? Hombre, en la Isla Baja, sobre todo desde las cruces hacia Buenavista, el viento más que sur, suroeste, que es el más daño que hace aquí, que decimos nosotros viento gomero, pues lo que ha hecho es bastante desfleque, ha tumbado hijería adelantada, platanera atrasada, pues al perder masa foliar y sistema radicular, con el movimiento no va a coger el grano ni el promedio ni la clasificación va a ser igual. Y en costa a lo mejor no tanto, pero a lo mejor al medio kilómetro en costa también tienes fincas más castigadas. O sea, no fue a lo mejor generalizado igual al 100% en la zona, pero sí fue. No, aquí mismo en esta misma huerta vemos que no solo el frontal donde castigó más el viento, por dentro también seguramente hubieron remolinos y ráfagas bastante fuertes. Bueno, aquí tenemos una mata que está media arrancada, media tumbada. Una mata que estaba relativamente próxima a parir, en 2 o 3 meses, la ha descalzado. Vamos a acercarnos por aquí. Era una pérdida del sistema radicular, aunque la calces y se le intente echar un poquito de tierra, ya la planta de por sí, si pare algo... Mira, Nereo, aquí las raíces están partidas, el hijo levantado. Exactamente. Si nosotros intentamos poner derecha otra vez la planta, lo que vamos a hacer es partir raíces que tengamos por aquí, entonces al final le vamos a producir más daño. Ahora es calzarla como la misma inclinación que tiene e intentar aportarle algo de estiércol o tierra y echarle, por esa zona. Aporcarlo ahí con más tierra por esa zona. Ahí, sí, ¿no? Pero bueno, ya, o sea, ya la mata no va a dar lo que iba a dar. Y va a hacer daño al hijo, ¿no? Porque también, ese es el hijo que tú dejaste. Exactamente. Nereo, aquí tenemos una que está la hoja, está desflecada, un montón de hojas partidas. La piña parida por allí, vamos a verla por aquí. Está la piña también. También está... parida tardía, pero vamos, ya con el desfleque que tiene y en el punto que está, esa piña no va a allanar y no se va a poder comercializar. Aquí ha perdido un montón de hojas, ¿no? Sí, ahí tiene 1, 2, 3, 4 hojas partidas. 4 hojas partidas. Ahí ha perdido un montón de savia, ¿no? Sí, savia, más el movimiento que tuvo con el viento. Raíces partidas. Como antes, cuando estábamos hablando con José Oramas, que lo primero de todo, o yo lo haría, es regar. Sí. Regar para recuperar savia, ¿no? Regar algún productito, sobre todo para que la hijería emita sistema radicular. ¿Qué productos? Yo por lo menos... ¿Enraizantes o...? Más que enraizante, a lo mejor un ácido fúlvico, más fúlvico que húmico, para la emisión de raíces. También es verdad que estamos en un punto que ahora empiezan a crecer los días, a subir la temperatura. Hay 2 vertientes, o sea, se va a madurar la fruta antes por el calor, pero también nos va a ayudar a emitir raíz nueva, sistema radicular en lo que es la hijería. ¿Qué es lo que cambiarías tú del seguro? ¿O qué mejoraría? Y al final de campaña, con números, ver el promedio que tuviste, el total de kilos y la clasificación, y en el año del temporal, cuántos kilos cortaste, qué clasificación tuviste, y entonces ahí más real puedes tener la merma que tuviste. Otra cosa importante también, la zona esta de aquí, de la Isla Baja, es una zona calurosa, una zona que yo creo que responde rápidamente. Después de un daño, ¿cómo es la recuperación? Hombre, la recuperación de aquí para adelante va a empezar a caminar la planta si no nos viene más viento. Sobre todo lo que es la hijería. Pero va a haber un daño importante en cuanto a la calidad de la fruta que va a salir en los 3 meses estos que quedan. Va a haber fruta madura sin grano, mal clasificada, rosada por las hojas, por el desfleque. Va a haber un daño importante
y no arrancas la primavera en unas condiciones igual que otra primavera normal. Entonces a la planta le va a costar un poquitito más. ¿Vas a incrementar las regadas, las abonadas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Más que abonada, sobre todo mimarla, como digo yo, en el sentido de pues un poquito más de materia orgánica, si se le puede aportar, ácido fúlvico y tenerla un poquito mimada. Tampoco saturarla con mucha abonada, porque al final lo que estás haciendo es incrementando la conductividad eléctrica y también le puedes producir un pequeño estrés a la planta. Dos preguntas. ¿Tú tienes extensión de garantía? Sí. Vale. ¿Te merece? Sí. ¿Cómo afecta el picudo a el equilibrio de las matas con un viento como este? Muy importante, aparte de la producción y del desarrollo de la ingeniería, a la hora de venirte un viento, platanera que esté muy tocada con picudo, pues está muy descalzada. Muy descalzada, ¿no? Entonces, pues, con más facilidad, pues, va a hacerle más daño. Pues nada, Nereo, yo creo que bueno, a seguir trabajando. Y como decía, a micrófono cerrado, esperemos no vernos más por esto. Exactamente. Para echar un pescado, sí. Exactamente. Para buenos momentos sí, pero para esto, por ejemplo, levantarte por la mañana y ya saber más o menos lo que te vas a encontrar, incluso estando en casa, no es agradable.